Ok. Share, no, Ah, no es no, necesario. de acá se va a compartir. Ya. Entonces apagamos, encendemos eso. Relativo. Ah, lo hizo bonito. Sí, está bien. ¿Y qué puso en la página? Porque Sí, correcto. ya si quiere, doctor, le puede aquí dibujar. Les paso para que usted dibuje acá, para que Van a estar ya. Perfecto. ahí puede dibujar. Y ya sabe cómo está resaltado. Este resaltador, Es. este lapicito para Y ese botón. Y aquí están los colores. Y aquí está la paleta. Ya. todos los colores. Le voy a poner aquí azul porque si no hay acá. Este de acá no le va a salir. Es. Azul y otro color verde. Verde. Ya. Ok. Ahora, Algo de acá. Ya. Bueno, continuamos. Antes de empezar el tema, atentos. ¿Ya? ¿Empezamos? ¿Ya? ¿Puedo empezar? Puedo empezar. Es como el fútbol, ¿no ves? Estamos todos al medio, pitazo y arrancamos. Señores, esta es la palabra que voy a usar en el examen. Hipertensión venosa. Resulta de que la semana anterior vimos un paciente que tenía aumento de volumen. Porque su arteria, su vena, perdón, su sistema venoso había sido ocupado por un coágulo. Bien. Entonces esto estaba así. Esta es la poplitea que tenía un coágulo. Y hay una pregunta que me hizo su compañero varias veces. Yo comenté aquí aumento de volumen. Y su compañero me dijo, varias veces me preguntó esto, si eso es edema. La respuesta es, para que haya aumento de volumen, tiene que suceder lo siguiente. El líquido, el agua, tiene que pasar hacia el intersticio. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en la trombosis venosa va a haber edema? Y dijimos que todo este sistema venoso, acá, estas venas, y aquí está, vean esta palabra, se va a generar una hipertensión venosa. Entonces, esa hipertensión venosa que se está generando en todo este sector va a aumentar la presión. ¿Qué presión? No, presión hidrostática mayor a 17.3. Si lo vemos el esquema de otro ángulo y lo analizamos desde el ventrículo izquierdo, así, y tenemos esto así, la hipertensión está acá, venosa de la femoral, y la presión capilar está acá y el líquido está saliendo. Todo ese fenómeno está sucediendo en la pierna. Entonces, esta es la palabra que quiero que se vayan familiarizando. En las varices, ¿qué lleva a la hipertensión venosa? En las varices lo que lleva a la hipertensión venosa es que la sangre le cuesta subir. ¿Por qué? Porque estas válvulas venosas son insuficientes. En los cuadros de trombosis hay una oclusión aguda de la vena. Bien.
Eh, y acá saqué este mapa conceptual que trae Uribe es grandote. Hipertensión venosa genera obviamente varices secundarias o la hipertensión venosa, aquí vamos a poner el trombo. Es causada por el trombo venoso. Esto genera hipertensión venosa. Y mire lo que hace la hipertensión venosa. Está, trombo, dice arriba. Trombo. Trombo. ¿Qué? Ya. A ver. Entonces, ahí tenemos la palabra trombo. Ahora, y miren ustedes, hipertensión venosa generada por trombos, hipertensión venosa secundarias a varices, aumento, siempre tienen que poner aumento de la presión venosa y aumento de la presión capilar, hidrostática capilar, consecuentemente edema. Entonces, esto lo corté, esta imagen, para que no se pierdan en el contexto. Bien. Ya está. Y acá, miren, la trombosis en el territorio profundo puede afectar a todo el miembro. Fíjense, esto es este fregado, ¿no? Estamos hablando que la trombosis nos puede afectar no solo a la poplitea, sino a la vena que está en la región inguinal, que se llama la vena ilíaca. Vena ilíaca. El muslo y la pierna o solo el territorio distal de la poplitea. En el caso de la trombosis aorto-ilíaca aguda, estamos hablando algo más complicado todavía, porque estoy diciendo miren esto. Estamos diciendo aorta, ilíacas y poplitea. Fíjense que podemos tener nosotros también acá trombos en la aorta o en la vena ilíaca. ¿Ya? Entonces son estos trombos muy peligrosos para hacer hipertensión, trombosis de la arteria pulmonar. Entonces, la hipertensión venosa produce edema de todo el miembro. Esto, que se encuentra doloroso, flegmasia alba y cerúlea. ¿Qué es la flegmasia albea o cerúlea? Digamos que estos sean los pies del paciente, van a tener úlceras acá. Entonces, cuando nosotros estamos sospechando de una trombosis alta entre la vena aorta y la que es la ilíaca, esta es la palabra clave para que nosotros sospechemos de todo el miembro. ¿Y cómo vamos a pensar que puede ser una trombosis de la aorta o de la ilíaca? Porque hay flegmasia. Se van a hacer heridas, úlceras. Esas piernas, y esos miembros inferiores van a estar ulcerados y cianóticos. Y eso es lo que se conoce con el nombre de flegmasia alba y cerúlea muy dolorosa. Y pueden producir síndrome compartimental y afectar el riesgo arterial del miembro. Ahora, otra palabra que a partir de ahora tienen que familiarizarse es esta. ¿Qué es este síndrome compartimental? Escuchen, miren lo que voy a hacer ahora. Acá, nosotros sabemos por anatomía, esto es así, yo tengo arterias, ¿no? Ahora miren este esquema. En mi esquema, yo estaba así, ¿no? Edema y aumento de volumen. Y ahí dice síndrome compartimental. Señores, miren esto. Es tanta ya la piel, ya no puede distenderse. Entonces, como no puede distenderse la piel,
comprime la arteria. Y eso va a generar una disminución ya de flujo arterial. Y el pie va a empezar a estar cianótico. Esto sabe dónde se ve mucho el síndrome compartimental, en los pacientes que sufren quemaduras. Se queman y hacen síndrome compartimental. O sea, síndrome compartimental no es exclusivo de trombosis, ¿no? Es todo lo que cause edema y presione. Síndrome compartimental. Sí, 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 sí. Estoy hablando acá. En trombosis de la arteria aorta, en trombosis de la arteria ilíaca, sí. También hay zonas, esas úlceras son úlceras necróticas también. Son, sí, tienen, o sea, son eritematosas con contenido casi normal. Alguien busque a ver en una imagen de, por favor, una imagen de Flagmasia alba. Usted busque Flagmasia alba, imagen. ¿Quién más tiene teléfono? ¿Quién tiene teléfono? Usted, por favor, busque Flagmasia cerúlea, fíjese, esto. Y la envía al grupo. Flagmasia cerúlea. Bien. Y aquí está lo que habíamos charlado en el capítulo correspondiente. Los pacientes que son operados o con neoplasia, el paciente neoplásico tiene un estado de son hipercoagulables. Estas cisvenosas pueden provocar en sitios, en las bifurcaciones, en las cúspides valvulares, una trombosis que obstruye el vaso. Por eso se aconseja la antiagregación y la movilización de los músculos de la pantorrilla en el postoperatorio. O sea, se los venda a los pacientes para que en el postoperatorio un paciente que entró sin trombosis se quede sin trombosis. Esto lo hemos sacado de Uribe de la página 490. Bien, ahora entremos en el tema, lo de Porto, el anterior tema, el anterior PDF. ¿Encontraron la imagen? A ver. El día 10. ¿Dónde quedamos acá? Esto ya vimos. ¿Sí? ¿Eso es atrás? Atrás. Esto es copiar. Esto es. ¿Sí, no es? Eso mismo, eso ya vi. ¿Vimos? Si no lo dificultad respiratoria, no. Miren, no está marcado. Eso está marcado. Sí, eso está marcado. Esto es de la vaquera del efectivo de la. No, no vimos eso. Eso quedó. Aquí. Ahí. Ya. Esto es las embolias pulmonares de hipertensión pulmonar. Eso es. Ya. Y ahora, ¿cómo hago para ver acá en el teléfono, en este computador? Ustedes, No, quiero ver esto que enviaron ellos. ¿ya le enviaron? Ya. Eso. Entonces, Vaya a
Jonathan, ¿qué envió? Que Cerulio. se hace una cianosis de qué tipo distal o periférico. No, esto es todas las piernas, mira. Pero ¿esto cuál es? Este es cerulea. Alba. La diferencia del distal igual puede ser. No, es muy negro. Este es necrótico. ¿Cuál fue el que usted envió? ¿Este es Jonathan? ¿Quién es Jonathan? ¿Qué envió? ¿Qué enviaste? ¿Qué enviaste? Pero, Ya. Aquí está lo que les decía. Ya, ese es periférico. Aquí les decía esto. Miren, tenemos acá, fíjense las heridas. Sí, acá hay necrosis. Ya, eso es, ahora para atrás o para adelante. Un ratito. Esto, miren. Miren el edema, el color. Su compañero le preguntaba hace rato si es periférico. Sí, esto es miembro periférico porque estamos hablando de aorta y de ilíaca, no de miembros superiores, ¿verdad? Porque si la trombosis es venosa aortoilíaca, no está afectando a miembros superiores, que quede claro, es miembros inferiores. Y miren esto, es con signos de cianosis. Miren, aquí están las ampollas, miren. Más que amputar, es venoso. Lo ideal es ir y sacar ese coágulo de la vena ilíaca y de la vena aórtica. Hay que sacarlo, no amputar esto. Y lo que les decía, ¿cuándo sospechamos? Sospechamos cuando el paciente esté con todo el miembro edematizado, no solamente el muslo. Muslo es femoral, pero todo el miembro es más arriba, es ilíaco o es trombosis de la vena aorta. Y vean la diferencia. Este no es el mejor dibujo. No hay otras imágenes para esto. No está bien. Esto es muy, para trombosis, para flegmasia alba, está muy, no es la mejor imagen. No es la mejor imagen. Es que esta no es la mejor imagen. Pasa de que una vez que el coágulo se queda impregnado ahí en la arteria, en la vena, eso es rapidísimo. Menos de 24 horas está mal todo. No da tiempo. El paciente ya estaba bien. 24 a 48 horas ese pie está ya entrando en fases de necrosis. A ver. Ahora sí. Miren cómo cambia. Ahora sí. Miren. Fíjense. Cianótico, ¿no? Sí, cianótico. Hay edema. Hay edema. Pero no es alba. Vean por qué. ¿Esto es de cerule o el cérula ya? Entonces, miren, aquí no se ven todavía las úlceras. Eso está empezando. Fíjense esto, está empezando. No está como el otro avanzado. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Y para el examen yo les puedo poner la trombosis de la arteria aorta, de la vena aorta, perdón. ¿Produce edema de los miembros superiores? Falsísimo, ¿no? Tiene que ser de las venas, vena subclavia si yo quiero, pero no vena aorta. Ahora, si hay una trombosis en la subclavia, ¿quién se va a edematizar? Exacto, el brazo. O sea, el fenómeno va a ser el mismo, hipertensión venosa. ¿Listo? Ya. Vámonos con el tema de hoy. Entonces, le respondí su pregunta. Ahí está su compañero. Le respondí, ¿no? Ya, perfecto. Ahora sí. Ahora vamos a empezar. Ahora, ahora sí. Ahora vamos a empezar. Ya.
Con trastornos respiratorios agudos, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, señores, síndrome de dificultad respiratoria aguda fue el problema del COVID. Fue el problema del COVID. Entonces, para ponerlos en contexto a ustedes, hacemos lo siguiente. Siempre para que estudien, busquen lo normal primero. Con tener imágenes de lo normal primero, van a poder entender lo patológico. Si no, no van a entender lo patológico. Vemos nuevamente aquí lo que vendrían a ser, acá. Insistimos en esto. Las células alveolares tipo 2, acá. ¿Está bien? Aquí tenemos que tener los neumocitos acá. Las células alveolares tipo 1. ¿Listo? Y vamos a tener también acá, esta imagen, que son las células alveolares tipo 2. Ah, no, estas son. Estas son las células alveolares tipo 2. Y vean ustedes que en condición fisiológica podemos tener los neutrófilos, ¿no? Acá. Y acá voy a tener el endotelio. Familiarícense con esto, por favor. Cuando yo hable de distrés respiratorio, es nuestra primera o segunda clase. Inflamación. Este endotelio va a estar así, separado. Entonces, si yo tengo un endotelio separado, va a salir líquido, pero un líquido, ojo, es tan grande la separación, es tan grande la separación que este líquido va a ser plasma con proteínas. Es tanta la inflamación que esto también va a empezar a separarse y va a pasar líquido hacia el alveolo. Entonces, si yo tengo ahora, ¿se acuerdan del concepto en fisiología membrana alveolar? Mi membrana alveolar en condición membrana respiratoria, repito, membrana respiratoria, tiene 100 micras según Guyton. Pero si ahora tengo agua al medio, tengo agua en el alveolo, fuga de plasma al intersticio, no va a ser 100, ¿no ve? Va a ser 200, 300. Y esto métanse en su cabeza. Los problemas de inflamación alveolo capilar que me van a generar distrés respiratorio, me va a generar un trastorno de PO2. O sea, va a haber una hipoxemia hasta llegar a hipoxia. Por eso es que los pacientes con COVID llegaban, porque llegaban con PO2 menos de 60. Entonces, de eso se va a tratar hoy la clase. Entonces, empezamos acá, trastornos respiratorios agudos. La función del sistema respiratorio es agregar oxígeno a la sangre y eliminar dióxido de carbono. Ya, eso es el proceso ventilatorio. PO2, no. PCO2 y oxígeno, ¿verdad? No, esto es perfusión. 5 litros por minuto. Y ventilación, la cantidad de ingreso y de salida de aire. Eso. Difusión. Perfecto. Tiene razón. Ahora, la interrupción de una función provoca una lesión pulmonar aguda, síndrome de dificultad respiratoria aguda e insuficiencia respiratoria aguda. Van de la mano. O sea, la lesión, o sea, la inflamación para nosotros, que es el distrés, va a llevar a una insuficiencia respiratoria. No es al revés. O sea, para que haya insuficiencia respiratoria, tiene que haber lesión de la membrana respiratoria. Eso en este capítulo lo vamos a conocer como distrés. Eso va a llevar a una insuficiencia respiratoria aguda.
Las lesiones pulmonares o síndrome de dificultad respiratoria aguda, esta es una abreviación internacional. Es un síndrome clínico que se caracteriza por disnea intensa, de inicio rápido. Van de la mano con el trastorno de difusión, por eso dice hipoxemia, e infiltrados pulmonares. ¿Por qué hay infiltrados pulmonares? Porque hay un proceso inflamatorio. Está produciendo inflamación endotelial, inflamación alveolar y fuga de líquido. Es lo que nosotros aprendimos en inflamación como edema. Es un edema ahí local. ¿Y cuáles van a ser las imágenes que vamos a ver? Líquido, o sea, imágenes de infiltrados acá, pulmones blancos. El edema agudo de pulmón es solo agüita que sale. Esa pregunta me podrían hacer. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un edema agudo de pulmón y un distrés respiratorio? Un edema agudo de pulmón es lo mismo, pero solo sale líquido, agua, del intravascular al intersticial por cambio de presiones. No hay salida de plasma. Y el agua puede pasar también al alveolo, pero no hay salida de plasma, o sea, no hay proteínas ahí. ¿Listo? Entonces, la diferencia es el plasma, el distrés, o sea, la diferencia, no, la diferencia es que la inflamación es más, a ver, en edema agudo de pulmón no hay inflamación, esa es la diferencia. No, escúcheme. ¿Cuál es la diferencia? En edema agudo de pulmón, difusión de agua por cambios de presión. No es inflamación. En el distrés es un proceso inflamatorio con aumento de la permeabilidad en ambos bandos, alveolares y capilares, con fuga de proteínas. Exacto. No es el edema, no es por lesión endotelial. ¿Estamos? Entonces es lesión de tejido. Entonces esa es la diferencia. En edema agudo de pulmón solo es salida de líquido sin lesión tisular. Bien. Y miren de interesante esto que quiero que ya lo vayan reteniendo en su cabeza. Dice, partamos de algo así. Y ahora partamos de esto. Todo esto está lesionado. Y fíjense que ya les estoy dibujando plasma en el alveolo. ¿Cómo está la difusión acá? Alterada, ¿no? ¿Cómo está el PO2? Perfecto. ¿Y qué vas? Cuando yo tengo un PO2 bajo en sangre, ¿quién se entera de mi PO2 bajo en sangre? Mi cerebro. ¿Y qué genero? Disney. Claro. Entonces, vean, lo que quiero es que vean la consecuencia. Hipoxemia de cualquier índole me va a llevar al concepto disnea. Y en la medida que esas lesiones alveolo, ¿cómo serían? Alveolo, endotelio alveolares o del capilar sean masivas, voy a tener más disnea. Como el COVID. El COVID era todo un pulmón. Luego tengo, y miren esto. Yo estaba bien hoy, enfermé de neumonía y estoy mal mañana. Agudo. Hipoxemia ya lo entendieron. ¿Y los infiltrados pulmonares ya lo entendieron? Líquido en el alveolo, líquido en el intersticio. Eso es infiltrados pulmonar. La lesión es la lesión pulmonar aguda. ¿Se acabó? Ya. ¿Eso me controla? ¿Me controla? La lesión pulmonar aguda, LPA, es una forma menos grave de esta alteración, pero puede evolucionar a síndrome de distrés respiratorio. Ambas alteraciones se diferencian por su grado de hipoxemia y se determinan por la relación entre la presión parcial de la sangre arterial y la fracción de oxígeno inspirado. Nosotros vamos a trabajar con síndrome de distrés respiratorio del adulto. Eso es para nosotros. La incidencia dice, no se informó de manera total, aunque se calcula
de 150.000 a 200.000 personas cada año. Sin COVID. Con COVID era miles de personas con distrés. A pesar de los recursos más modernos, la tasa, miren, 35 al 60. ¿Por qué? Porque hay lesión de los neumocitos tipo 2. Porque hay lesión del alveolo. Entonces, todavía no tenemos cómo frenar este proceso destructivo. Por eso es que la mortalidad es alta. No, en COVID es alto. Sí, los pacientes con COVID grave, a ver, en el COVID casi todos los pacientes tuvieron inflamación pulmonar, pero pequeño. Pero los casos graves que entraban con PO2 menos de 60, es que la tasa aumentó. Las terapias intensivas no podrían cubrir todo. Por eso este dato que les digo es relativamente falso si hay COVID. ¿Ya? Eso que quede claro. Sí, esto está claro. Un paciente que se ahoga puede hacer, ¿no?, síndrome de distrés respiratorio. Esto es frecuente. Los abuelitos que tienen ACV, parte de su contenido gástrico en la noche se va al pulmón. Aspiración del contenido gástrico. Se llama broncoaspiración. ¿Qué tenemos? Ácido clorhídrico. O sea, tenemos todo el contenido del estómago en el pulmón. Cocaína inhalada, heroínas, amoníaco, respiración de concentraciones elevadas, radiaciones, eso no sé. Esto sí. El paciente que tiene un puchichi en un estafilococo en piel y hace una septicemia pulmón, septicemia por estafilococo. Las quemaduras, las embolias grasas y los traumatismos torácicos. ¿Quién hace embolias grasas? ¿Quiénes están en la posibilidad? Los pacientes que tienen fractura de pelvis, fractura de fémur, liberamos médula al torrente sanguíneo. Y ese contenido de la médula al torrente sanguíneo va a causar un distrés respiratorio y consecuentemente insuficiencia respiratoria. Coagulación intravascular, esto va de la mano junto con sepsis y transfusiones sanguíneas múltiples. Esto ya está, etiología y patogenia. Producen cambios en la figura de 15, el aumento de la permeabilidad hace posible que los líquidos, proteínas plasmáticas y células sanguíneas salgan de los compartimientos vasculares hacia el intersticio y los alveolos. Desde este punto, ¿cuál es la palabra que no mencioné? Perdón. Desde este punto, ¿qué no mencioné? Para explicar el concepto de distrés respiratorio. Hay algo que no mencioné. Correcto. No mencioné eso. Entonces, plasma pasa, proteínas pasan, leucocitos, neutrófilos, macrófagos pasan. Eso no mencioné. Salgan de los compartimentos vasculares hacia el intersticio y los alvéolos pulmonares. La lesión celular, esto sí les mencioné, alveolar difusa, dan lugar a acumulación de líquido, inactivación del surfactante y formación de membrana hialina. Señores, cuando vimos el capítulo de tromboembolia pulmonar, hablamos de los neumocitos tipo 2, que son los que generan surfactante. ¿Y el surfactante qué es lo que hace? Surfactante mantiene distendido el alveolo. Ahora, y fíjense aquí en el texto, lesiones celulares difusas a la acumulación de líquido, inactivación del surfactante. Entonces, cuando vimos ese capítulo, si no hay surfactante, este era mi alveolo sano, acá, esto es sanito, este es otro alveolo sano. Ahora, alveolo enfermo. Exacto. Aquí hay surfactante. Aquí no hay surfactante. Hay colapso. Empeora la insuficiencia respiratoria
porque voy a formar ahora espacios muertos, mayor espacio muerto. Y voy a desviar ahora, fíjense, voy a desviar la sangre de acá a lugares mejor oxigenados. Pero ¿qué se va a generar acá? Vasoconstricción, hipertensión pulmonar. Entonces, resumen, en las embolias pulmonares masivas grandotas hay lesión de los neumocitos tipo 2, alteración del surfactante, consecuentemente atelectasis. En los pacientes con distrés respiratorio del adulto, tengo lesión también de los neumocitos tipo 2, consecuentemente se altera, no hay surfactante y consecuentemente hay colapso de los alvéolos. Bien. Conforme progresa la anomalía, el esfuerzo respiratorio aumenta a medida que el pulmón, miren esto, se vuelve rígido y resulta más difícil insuflar. Ahora, quiero que mentalmente ustedes tengan 1500 globos, 500 palitos de esos sorbetes para tomar soda, que se llaman bombillas, perforen sus bombillas, destruyan sus globos y échenle carpicol al medio. Eso está rígido, eso está duro. Por eso es que aquí dice, el pulmón se vuelve rígido y resulta más difícil insuflar. Y ahí viene ahora el concepto del apoyo de ustedes que van a ser los terapistas, o médicos que trabajan en emergencia. Van a meterlo al paciente a una máquina. Para estos alvéolos de acá, mantenerlos protegidos y tratar de rescatar estos alvéolos que están colapsados. Eso lo van a jugar ustedes con la máquina. Entonces, porque el pulmón está duro. Entonces, el paciente, ¿será que su inspiración le va a ayudar? ¿Le va a ayudar a abrir esos alvéolos? No, porque son pulmones rígidos. Existe una notable desviación intrapulmonar de sangre. En esta parte, ¿dónde está la desviación? ¿Qué había acá? ¿Por qué? Hay colapso, mala oxigenación y la sangre es llevada a lugares mejor oxigenados. Genera vasoconstricción. Y aquí dice desviación intrapulmonar de sangre. Y ahora se están formando cortocircuitos y está empeorando la insuficiencia respiratoria. ¿Ve? Hay una alteración del intercambio gaseoso y mayor hipoxemia, inclusive si administramos oxigenoterapia. O sea, porque ya ahora el problema, fíjense, ya no es solo por difusión, es porque se han generado cortocircuitos que voy a explicar en un momento más. Entonces, cortocircuitos van a ser, por este sector va a intentar pasar sangre, pero sangre mal oxigenada, que una parte va a ser desviada a lugares mejor oxigenados. Esos son cortocircuitos. El cortocircuito es sangre que pasa por un alveolo, pero no hay el intercambio de oxígeno. Entonces, esto va a empeorar la hipoxemia. El intercambio gaseoso se altera aún más por el colapso alveolar, ya lo dijimos, resultante del trastorno de la producción de surfactante, resultante de los trastornos no es de la producción, ¿no? Es de la falta falta esa palabrita acá, falta esta palabra acá, es de la falta de producción del surfactante. Se inflama y se destruye, hay apoptosis.